¿por qué educar en casa? Última charla, por lo menos de este ciclo. Entendemos que ha sido todo un recorrido, vimos introductoriamente lo que significa la motivación personal de nuestro tercer año de educar en casa, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y lo que la Biblia de alguna forma nos refiere respecto a la educación. Hablamos de estos beneficios y riesgos que hay respecto de la educación en casa, si es que realmente funciona, si es para todos o no, y aclaramos varias cosas. Y también, de alguna forma, los riesgos que implica tanto la educación en casa respecto de la familia, como la educación formal respecto de lo que hoy día se está entregando en nuestra nación. Y la semana pasada estuvimos derribando algunos mitos que generalmente son los que se repiten respecto a las competencias nuestras como padres para poder educar, respecto a los costos, respecto a la socialización, respecto a si es en realidad viable entrar o no a la universidad después de ser educado en casa. Y hoy día vamos a estar viendo nuestros últimos contenidos que tienen que ver ya con las últimas preguntas y un poco los consejos y las experiencias que de alguna manera queremos dejar, no solo para los que en algún minuto quizás tomen la decisión de educar en casa, sino para todos, porque entendemos que todos, padres y abuelos, hoy día tienen a sus hijos y nietos en casa, por lo tanto queremos dejar también herramientas y consejos prácticos más de la experiencia de estos 3 años educando en casa para cada uno de ustedes. Así que vamos a estar hablando sobre si en realidad el educar en casa implica que los niños también puedan pasar de curso, qué estilos existen para poder educar y cómo de alguna forma empezar si es que ya los tengo en casa o si estoy tomando la decisión en algún minuto de abrazar esta visión que entendemos que responde a esta inquietud que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es este rema de Malaquías 4:6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchos podrán decir, oye, pero esta es cuarta vez que leen este pasaje, repitieron las 4 charlas. En realidad el fundamento de la educación en casa tiene que ver con repetición. Recuerden Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Tiene que ver con al menos 4 veces al día estar reforzando los principios. Y la idea es que esta es como la palabra rema, la palabra revelada para este ciclo, que tiene que ver con un propósito que sabemos que tiene cumplimiento en el nuevo pacto, y es parte del Ministerio de la Reconciliación que está establecido ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, respecto de lo que implica no solamente la reconciliación del hombre con Dios, sino de nosotros como padres para con nuestros hijos. Así que, ¿cuál ha sido un poco la tónica de estas 4 charlas? Primero compartimos nuestro testimonio y hemos tenido algunos otros matrimonios de acá del ministerio que han estado compartiendo sus experiencias. Hoy día no va a ser la excepción. Tenemos una familia que nos quiere compartir lo que ha sido un testimonio. Su primer año de educar en casa. ¿Y por qué es bien particular? Usted podrá decir, bueno, están empezando, sí, pero en realidad para nosotros igual son pioneros en esto porque cada uno de estos matrimonios que ha compartido sus testimonios tiene algo especial y particular que poder compartir. Y ellos en realidad tomaron una decisión muy valiente de sacar a sus hijos del sistema escolar formal, inclusive un colegio cristiano, para educarlos en casa. Así que los vamos a dejar con este precioso testimonio de la familia Cravero Venegas. Mi nombre es Carlos, mi esposa Valeria, mis hijos Carlos, Esteban y Jonás. ¿Por qué educar en casa? Buena pregunta. Queremos contar nuestra experiencia que hemos vivido como familia. Bueno, esta inquietud la teníamos desde hace muchos años. Cuando Carlos cursaba 8º básico más o menos, conocimos un matrimonio que era amigo de mi cuñado. Y ellos hacían homeschool. Y en lo personal, después de haber conversado con ellos, no me gustó mucho, porque para mí era la impresión como tener los niños en una burbuja. Y los desechamos inmediatamente en ese tiempo, el año 2011, 2012 más o menos. Y pasó el tiempo y nos empezó a hacer ruido el tema de la jornada completa. En el año 2017 Esteban y Jonás entraban a las 8 de la mañana y el furgón los pasaba a buscar a las 7:15, 7:10, 7:15 más o menos. Y nosotros nos preguntamos cómo un niño puede estar tanto tiempo en un colegio igual que una jornada laboral de un adulto. Y lo primero que hicimos el año 2018 fue sacarlos del furgón. Claro, a mí me tocaba llevarlo al colegio y casi siempre andábamos alcanzados con los tiempos. Así que no teníamos ni tiempo ni para orar, ni menos para leer un pasaje bíblico.
Pero por otro lado, para mí era como cómodo, porque los dejaba en el establecimiento y luego ya volvía a la casa y estaba solita, relajada. Así que, entre comillas, sin nada que hacer. Un día, asistiendo periódicamente a los devocionales, un día lunes, ¿no es cierto?, nos tocó leer Deuteronomio del capítulo 6. Y me recuerdo que cuando tocamos en los versículos 5, 6 y 7, que dicen así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la verdad es que este versículo me hizo ruido. Me quedé con una sensación bien especial, que anteriormente yo lo había leído, pero no me había pasado lo que me pasó ahora. Y yo decía, pero ¿en qué momento les inculcamos junto con Carlos la palabra de Dios, principios bíblicos, siendo que ellos salían muy temprano, llegaban tarde, como a las 3, 4 de la tarde, y después llegaban cansados, agotados y teniendo que preparar a lo mejor cosas para el día siguiente, para el colegio? Entonces, cuando Carlos llegó de su trabajo, se lo hice saber. Cuando Valeria me lo comentó, el pasaje de Deuteronomio lo analizamos bien, lo oramos. Yo me acuerdo que en mi interior yo decía, no, yo a mi hijo, ¿cómo lo voy a sacar del colegio? No era un tema ese de sacarlo, de hacer homeschool. Claro, aparte que habían muchos temores porque económicamente pensamos que podía salir muy caro, aparte de que nosotros no teníamos como los estudios suficientes, o sea, creíamos que no teníamos esa capacidad para enseñar. También del hecho de que los niños ya estaban en cuarto y sexto básico y llevábamos ya casi 15 años en el sistema educacional, entonces decíamos, oh, pero ¿cómo? A lo mejor puede ser una idea un poco como descabellada. Y además creíamos que nuestra edad también era un limitante, ya que tenemos cerca de, ya vamos a cumplir luego, 2 años más, 50 años, y ellos están tan llenos de energía, entonces se nos venían todos esos temores a nuestra cabeza. Y además en los tiempos libres que teníamos en la mañana, que también decíamos los vamos a perder. O sea, el Señor era como que nos quería sacar de esa comodidad. Y fue así, los perdimos. Claro que yo pensaba que como pescador, muchos saben que yo soy pescador, recién pasado los 40 terminé mi enseñanza media, yo como que no me sentía capacitado para enseñar. Y aparecían los miedos, los temores, pero gracias a Dios, después él fue tomando fuerza esa idea. Pero así también comenzaron a suceder cosas por los hijos del colegio. Yo me acuerdo cuando a Jonás le cortamos el pelo bien corto, a Esteban también, a Jonás le hicieron bullying, a Jonás lo molestaban, se reían de él, de su pelada, lo molestaban mucho, incluso llegaba llorando a la casa, y incluso él, habían días que no quería ir al colegio, así de simple, no quería ir al colegio, y nosotros le decíamos que tenía que ir igual. Y Esteban, por otro lado, era un niño en sala de clase ordenado, hacía lo que se le encomendaba, él lo hacía, no había problema con él, pero en el recreo se desordenaba. Con los amigos decían, en ese tiempo decían garabatos, jugaban a juego a pegarse, cosas así. Y nosotros como padres, a veces él no tomamos ese real conocimiento de cómo son ellos en el colegio. Y ahí volvió nuevamente la inquietud de volver a hacer homeschool, de volver al tema del homeschool. Y la verdad que ahí lo conversé con Daniel, lo oramos, Valeria le pidió oración a Andrea, le pedimos dirección al Señor, y estábamos en ese proceso, me acuerdo cuando que sí, que no, y cuando de repente lo mandan a buscar del colegio, que Esteban se la suspendió. Oye, nosotros como que los cayó un balde de agua fría. Y ahí los comentaban que estaban jugando, un niño le pegó un pelotazo, él reaccionó mal y le pegó una patada en sus genitales a otro niño, en cual lo llevaron de urgencia y le dieron reposo 1 semana. ¿Ya? Y resulta que nosotros como que lo sentimos, como padres lo sentimos mal por lo que él había hecho. Incluso yo como papá me enojé un poco, pero después logramos y le pedimos dirección al Señor. Y
Y ahí nosotros le dijimos a mi esposa que teníamos que ir a hablar con su papá. Tomamos esa decisión de ir a hablar con su papá, de pedirle perdón. De pedirle perdón nosotros como padres por la actitud de nuestro hijo. Y Esteban también de pedir perdón al compañerito, al amigo. Y ahí de primero no quería, pero a la larga él aceptó. Y también como que se desahogó. Así que yo le doy gracias a Dios por todo eso que preparó en ese tiempo, porque igual fue un lindo tiempo. Claro, y todos los temores que habían surgido antes se fueron a las pailas. Así que ya nosotros podíamos comprender que lo que Dios nos demandaba, lo principal, era guardar el corazón de nuestros hijos. A fin de septiembre tomamos la decisión de escolarizar a los niños más pequeños. Después vino el estallido social que reafirmó nuestra decisión. Y eso sí no estuvo exenta de asombro. ¿Te acuerdas cuando mi mamá me dijo, pero ¿cómo van a sacar a los niños del colegio? Sí. ¿Quién les va a enseñar? Ustedes no son profesores, tú Valeria no eres contadora, le dijo. Menos mal que a mí no me dijo nada, porque como yo era pescador. Así que, y dijo, ¿y la universidad? Yo le dije, mamá, si no es lo más importante eso de la universidad en estos tiempos, disfrutar a ellos, guardarle su corazón en este tiempo, e instruirlo. Y ahí yo me acordé de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino, aun cuando seré viejo él no se apartará de él. ¿Y en qué momento lo instruimos si ellos están todos los días en el colegio? Y los colegios no están para darle principios, porque nosotros como padres tenemos que darle principios y valores a nuestros hijos. Y ahí como que eso nos hizo mucho ruido en ese tiempo, así que ya estaba tomada la decisión y comenzamos en el 2020. Planificamos nuestro método de estudio y abrazamos el currículum de la editorial cristiana Vale Callado. Adaptamos un espacio, una sala en nuestra casa y los primeros días de marzo comenzamos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y comenzamos junto con la pandemia. Fue novedoso y entretenido. Sí, duró, eso novedoso y entretenido duró marzo y abril. Y después ya comenzamos un nuevo proceso en mayo, junio, julio, donde ya comenzamos a discutir, a enojarnos, caíamos en ira. Y era porque nos estábamos conociendo, estábamos aprendiéndonos a conocer, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Así que nos comenzamos a estresar. Todo era difícil, pero en agosto nosotros con Carlos nos dimos cuenta de nuestro error. Y era que nosotros habíamos traído el colegio a la casa. Estábamos preocupados de cumplir metas, de que lo planificado se cumpliera. Y realmente eso no era que nosotros teníamos que preocuparnos de las necesidades y de los intereses de los hijos. Así que le damos gracias al Señor porque Él nos mostró que estábamos mal, ¿cierto? Lo que dice Valeria es verdad, no ha sido fácil, no es fácil, pero le damos gracias al Señor porque Él nos revela esos errores que hemos cometido y también nos da esa posibilidad de enmendar esos errores. Mi esposa le enseña matemáticas, yo me aplico con lenguaje, hay dos profesoras cristianas que le enseñan ciencia, historia e inglés, Esteban está aprendiendo a tocar guitarra, así que le damos gracias al Señor por estos tiempos que ellos han estado con nosotros. Y también y en la parte económico, como no era tan caro como pensábamos, mucho menos que la colegiatura. Sí. Y ahí nosotros lo acordamos de Romanos 8:28, que los que aman a Dios, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así es. Todas las cosas le ayudan a bien. Sí, el Señor se ha encargado de todo. Como dice mi esposo, de las finanzas, de todo. Y en el día de hoy nosotros colocamos la balanza y vemos que los tiempos que nosotros creíamos que íbamos a perder como matrimonio, esos tiempos de calidad, o el de estar solo, ¿no es cierto? Y estando con los hijos 24/7, no hay por dónde perderse. Estos tiempos han sido realmente de mucha bendición. De mucha bendición, son innumerables los beneficios que los niños que hemos visto en este corto tiempo. Por ejemplo, hemos visto que los niños están más involucrados en los quehaceres del hogar,
También, bueno, comenzamos la mañana con los devocionales, leen más Biblia, hacemos tiempos lindos de oración, Juego de familia. tenemos juegos de familia, ellos también aquí en el hogar hacen sus camas, se turnan para lavar el baño, secan y guardan la loza, aprendieron a hacer pan, con el papá pintan, hacen carpintería, con la mamá ven huerta, o sea, son innumerables las cosas que ellos están haciendo, que a lo mejor en otra oportunidad, porque el sistema era tan agotador que no teníamos esa oportunidad de hacerla. Además, hemos visto intereses en los niños, intereses como por ejemplo vemos, claro, las habilidades de Jonás, ¿no es cierto? De Jonás, que él hace su origami, hace sus mapas, el otro día me gozaba tanto verlo porque tenía aquí en el piso todos los estadios, como 12 estadios, desde el más chico al más grande. Claro, y el Esteban es un investigador nato, porque él todo lo que a lo mejor nosotros no le podemos responder lo averigua y él empieza, ¿no es cierto?, a investigar, y para nosotros también hemos quedado sorprendidos porque ahora está buscando toda la genealogía que comienzan de Adán hasta llegar a Jesús, y para nosotros ha sido eso precioso y de aprendizaje también. Bueno, la verdad nuestros hijos han sido de bendición aquí en el hogar. Para mí ha sido un tiempo súper rico con ellos, de disfrutarlo en los desayunos, en los almuerzos, cosas que antes no lo hacíamos, la verdad, no podíamos por mi trabajo, y estos han sido tiempos muy lindos porque de poder tomar todos los días desayunos con ellos, de poder hacer un devocional con ellos, son tiempos exquisitos. Y ahí nosotros abrazamos la promesa de Josué 1:9, que dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso nos manda el Señor, que lo esforcemos y seamos valientes. A veces, al principio, cuando queríamos empezar, a lo mejor no éramos valientes, lo desanimamos y todo queda en nada. Sí. Así que esta ha sido nuestra experiencia. Somos alumnos en práctica, no somos eruditos en el tema, sí. Pero gracias a Dios los niños los hemos visto felices. Así que estamos sembrando. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Chao. Chao. Qué hermoso testimonio el que acabamos de escuchar. En realidad es un testimonio diferente a los anteriores. Los hijos son un poquito más grandes. Tomaron la decisión de sacarlos justamente del colegio. Ha sido toda una experiencia. Yo sé que Carlos y Valeria también están agradecidos en los tiempos que tomaron esta decisión, porque justamente coincide con esto de la pandemia. Entonces, súper contento al principio. ¡Ay, pero justo! Hicimos caso al Señor y mira lo que estamos súper bien, me decía la Vale. Todos los apoderados dicen: ¡oye, ustedes! Pero justo sacarlos del colegio. ¿Y quién iba a pensar lo que pasó? Y después empezaron a ver las dificultades y ahí han ido viendo y salido adelante. Le doy gracias al Señor. Me emociona escuchar su testimonio. Es todo un proceso, la desescolarización, porque parte no tanto por el niño en realidad todavía está en una edad bien flexible, pero en realidad son nuestras estructuras, nuestra mentalidad, porque en realidad nosotros, claro, tuvimos a Salvador un año en pre-kinder, fue todo, pero el problema no era que él no alcanzó a ser escolarizado en pre-kinder, pero nosotros tenemos una mentalidad que probablemente viene con una dinámica sumamente estructurada, sí. Y en realidad es una bendición el poder enfrentar esto en las fuerzas del Señor, porque en realidad su Espíritu Santo, que nos viene a enseñar todas las cosas y que nos ayuda a poder desarrollar esta tarea, nos capacita. Entonces, agradecido al Señor por ese testimonio. Qué lindo los estadios que hace Jonás. No vi el estadio de la Universidad de Chile, sí, Carlitos, no sé qué pasó ahí, pero bueno, seguramente hay algo que está pendiente. Se ríe el Rodrigo. Bueno, entonces hoy día entramos de lleno, después de este maravilloso testimonio, en nuestra charla número 4. Y vamos a estar respondiendo estas 3 preguntas. La primera es: ¿cómo pasan de curso mis hijos? Que esta es una pregunta que constantemente nos hacen, porque en realidad uno asume que si uno los educa en casa y no están en una educación formal, en una escuela formal, donde son promovidos, donde hay calificaciones, ¿cierto?, donde hay un promedio final, ¿cómo lo hacen entonces para ir pasando de curso? Y en realidad es un poco lo que queremos conversar. Y acoplamos a esta misma pregunta otra que nos hicieron también por interno, que tiene que ver: ¿en Chile es legal esto de educar a nuestro hijo en casa? Porque en realidad puede ser que no hay un marco legal que de alguna forma comprometa que esto pueda ser absolutamente
transparente delante de, no solamente del Señor, sino también delante del Estado. Y esas dos preguntas las vamos a asociar justamente en este punto. Lo primero, bueno, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros como padres, podríamos decir, respecto de esto? Que tal como está escrito y lo hemos analizado muchas veces, ¿cierto?, en distintos pasajes, el Señor Jesús lo dejó claro: den al César lo que pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, claro, si hubiese algún sesgo de irregularidad o de ilegalidad en esto, claramente tendríamos que, en cierta forma, confrontarnos con esto de quizás tener esta desobediencia civil. Pero gracias al Señor, por lo menos en nuestro país y en nuestra nación, es absolutamente legal. De hecho, no es solamente un derecho, sino legalmente un deber. La Constitución Política de nuestra nación, en su capítulo 3, que el derecho a la educación, está establecido claramente que los padres tienen el derecho preferente. Repita conmigo: derecho preferente y el deber. Derecho preferente y el deber. Esto lo dice la Constitución Política de Chile. Derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, que de alguna forma para nosotros es un desafío que lo hemos reflejado, como lo vimos en las primeras charlas, ¿cierto? No solo en la Biblia, que tenemos el derecho y el deber preferente desde la cosmovisión del Señor y de su palabra a educar a nuestros hijos, sino también la Constitución lo establece. Y al Estado, ¿qué le corresponde? Ser garante, otorgar especial protección. Lea, póngale cuidado a lo que dice la Constitución. El Estado debe prestar, otorgar y ser garante de una especial protección al ejercicio de este derecho preferente de educar a nuestros hijos. Por lo tanto, en este caso, es importante que nosotros entendamos que hoy día, por eso tenemos ciertas inquietudes también con el tema de todo lo que significa este asunto, ¿cierto?, de la Constitución, porque es uno de los artículos que finalmente nosotros nos entrega ciertas herramientas también para poder desarrollar la educación en casa, ¿cierto?, sin ningún inconveniente, sin ningún cuestionamiento, ninguna persecución. De hecho, la Ley General de Educación, la ley número 20.370, es más específica aún. Dice que la educación, define la educación que se manifiesta en forma tanto formal, regular, o la informal también, o no formal, y establece que la educación informal es un proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros. Es más, además dice algo bien particular, esta ley, en su artículo 4, después de definir lo que implica, ¿cierto?, la educación no formal, sin tuición de un establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Además dice que la educación, nuevamente, es un derecho de todas las personas y corresponde preferentemente, ¿a quién? Dice el artículo 4 de la ley 20.370, preferentemente le corresponde a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos. Y esto es muy importante porque en general nosotros podemos tener quizás la duda de pensar que hay cierto sesgo de irregularidad en esto. No, de hecho tenemos el derecho y tenemos el deber preferente de hacer lo que estamos haciendo, y por eso en cierta forma, de alguna manera, eso nos da tranquilidad de que se le responde al Señor y se responde también a César, o al Estado en este caso. De hecho, el Estado tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional para cada uno de nosotros como padres. Ahora, entrando en materia de lo que implica cómo pueden pasar de curso mi hijo, porque en realidad, aunque la educación en casa en sí no significa pasar de curso, significa para nosotros movilizar, ¿cierto?, los aprendizajes y poder educarles más allá de lo académico, sino también para nosotros, ¿cierto?, en estas virtudes que hablamos en la primera charla, que tienen que ver con su celo y su temor de Dios. Sí entiendo que para muchos es muy importante el saber que en realidad nuestros hijos, siendo educados en casa, también pueden pasar de curso. Y en ese sentido, en realidad hay tres modalidades, o tres formas, podríamos decir, o tres maneras de validar los estudios que uno hace en casa. La primera, que es la más común, que es la que usamos nosotros el año pasado, es rendir exámenes libres. Hay un decreto exento, el 2272, ¿cierto?, que establece la práctica, ¿cierto?, y la instrucción de los exámenes libres para los alumnos que no tienen educación formal, y que además determinan establecimientos de examinadores que son los que nos toman los exámenes. El año pasado tuvimos esta experiencia con Salvador. Él rindió los exámenes libres de primero básico,
un colegio acá en Concepción, y fue sumamente en bendición. Nosotros nos inscribimos para exámenes libres, el Mineduc nos entrega todos los manuales, nos entrega el temario, nos entrega los libros, nos entrega todos los materiales asociados para poder de alguna forma educarlo, forma gratuita, y luego nosotros entregamos esa inscripción al establecimiento examinador. En nuestro caso fue aquí el British Royal School, que está aquí en... Nos queda más cerca. Que nos queda más cerca. Nosotros acá estamos Sí. en Hualpén, estamos a 5 minutos. Y ahí hay una persona encargada justamente de la validación de estudios que nos convocó a hacer la inscripción, nos citó el día para poder rendir los exámenes y después nos invitó a revisar las pruebas. En realidad fue un proceso bien, muy, muy amable. Y muy gratificante también de ver que en realidad, claro, lo que le habíamos enseñado en realidad tuvo muy buenos frutos en esa ocasión. Entonces, en este caso, esta es la primera forma para validar el grado y hay distintas maneras de hacerlo. En este caso, nosotros podemos validar todos los años, o sea, todos los años nuestros hijos pueden ir a rendir exámenes libres y todos los años podemos inscribirlo y van pasando de primero a segundo y le entregan a uno un certificado. El Mineduc entrega un certificado oficial, formal, que dice que ha sido promovido en este caso segundo básico con tal nota final y con eso nos permite ir todos los años, o inclusive la ley establecida en este decreto permite que uno pueda validar por ciclo. O sea, yo puedo decir, no, sabes que yo en realidad primero, segundo, tercero no quiero someter a mi hijo a un examen libre, entonces voy en cuarto básico y me hacen una prueba equivalente a los 4 niveles y me aprueban el ciclo de primero a cuarto. Puedo ir en octavo y me aplican el de quinto a octavo. Puedo ir en cuarto medio y me aprueban toda la enseñanza media y de ahí sacan justamente el NEM para poder rendir la PSU sin ningún inconveniente. Entonces, en ese sentido hay varias formas de poder rendir los exámenes libres y no estamos limitados necesariamente a usar, por supuesto, el currículum del Mineduc, pero sí el currículum que nosotros usamos lo tratamos de contrastar con el temario que sabemos que va a ser evaluado para que pueda rendir estos exámenes. Entonces, en Chile en realidad es una bendición y está muy bien resuelto y está muy bien normativamente también resguardado para cada uno de nosotros. Porque comprenderán que el tema de la educación en casa se da en muchos aspectos, no solamente nosotros como cristianos, en realidad los deportistas de alto rendimiento, hijos de diplomáticos y varios más que se presentan ese día a rendir exámenes y de alguna forma con eso podríamos decir que pasan de curso. Esto se usa finalmente para poder validar los estudios, que finalmente podría ser, entre comillas, lo mismo que pasar de curso en un colegio. Es un error pensar que, en este caso, hacer educación en casa es dar exámenes libres, ¿me explico? O sea, en realidad, yo no voy a inscribir al Mineduc a mi hijo para educarlo en casa. En ese sentido, nosotros tomamos una decisión de educarlo en casa y es una forma de validación, como así hay otras también, como vamos a ver ahora, pero no es necesariamente obligatorio que yo tenga que inscribirlos todos los años. En eso quiero ser súper claro, porque no es necesario, como les digo, porque también hay otras modalidades de acreditación o de validación que no necesariamente implica que yo tenga que estar todos los años yendo. Como por ejemplo, esta segunda opción, que en realidad cada vez se hace más conocida, por lo menos en el mundo de los que educamos en casa, que se le llaman las escuelas sombrilla. Aquí hay una que es la que nosotros conocemos en realidad más, que es Home Life Academy, que en realidad es una escuela, que en este caso está en Estados Unidos, que existe ¿para qué? Para que esa escuela te valide desde Estados Unidos la educación que tú estás llevando a cabo con tus hijos. Ellos se encargan del trámite, de los papeleos, de la validación, pero el currículum y los aprendizajes los veo yo como papá. Ahí puedes usar el currículum que tú quieras, uno chino, americano, boliviano, chileno, cristiano, secular, lo que sea de tu preferencia. Pero te van evaluando los aprendizajes y ellos te van promoviendo allá en Estados Unidos, o pueden ser en otras partes también, pero estamos hablando de esta que nosotros conocemos. Y en realidad hay escuelas sombrías que te exigen algunos exámenes que tú puedes ir rindiendo tus trabajos de forma virtual. Y ellos de alguna forma te van validando tu currículum y te van pasando de curso. Y te van entregando un certificado de que tú pasaste como si hubiese estudiado tu hijo presencialmente en una escuela norteamericana. Y ellos te van haciendo todo el trámite, pasándote de curso. Y finalmente cuando termina el high school o el cuarto medio acá en Chile, ellos te emiten un certificado que lo apostillan, ¿cierto?, acá con el Mineduc y te entregan tu certificado oficial de tu licenciatura de cuarto medio
como si hubiese salido de un colegio norteamericano, pero apostillado a través del Mineduc para poder estudiar en cualquier universidad chilena. Y en realidad acá ellos se hacen el cargo del tema de la convalidación y por este medio de la apostilla de la Haya te permiten de alguna forma validar tu estudio acá en Chile. Esa es la segunda opción. ¿Cuál es la diferencia? Que el examen libre es gratis y obviamente una escuela sombría hay que pagar. No, en realidad tampoco es tan caro, cuesta alrededor de los $200 por familia. Independiente si son 1 o 10 niños, vale $200 por familia. Y ellos se encargan de hacer todo el trámite, anuales. Y la tercera opción de validación es algo que también se ha disparado hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia, que es el uso de los colegios homeschool virtuales, que son colegios además donde hay muchos que son acreditados. Por lo tanto, técnicamente estos colegios virtuales permiten que uno pueda tomar, que su hijo pueda hacer clases online, clases virtuales con tutores online, y que ellos de alguna forma se encargan de que, al estar acreditados por Mineduc, de que te van pasando de curso en la medida que te van generando ciertas evaluaciones. Acá hay varios en Chile, nosotros conocemos el Senda Nueva, estuvimos conversando con los dueños, en realidad tienen varias trayectorias, y también ubicamos al Betel y al Imagina, que son dos colegios virtuales cristianos, que también tienen su propio currículum y tienen también ellos distintas formas de poder validarte. Y ahí tú puedes escoger. Por ejemplo, quiero que mi hijo tenga clases online y que el colegio... Son los chilenos, ¿cierto? Sí, estos son chilenos, son los tres chilenos. Estos tres chilenos te dan la opción. Nosotros te hacemos clases con un tutor, el tutor evalúa a tu hijo y nosotros te pasamos de curso. O en realidad no quieres someter a tu hijo a los exámenes semestrales, te podemos nosotros hacer la inscripción para examen libre. Y te dan la tercera opción. O si quieres, podemos usar la Escuela Sombrilla, Home Life Academy. Creo que las tres funcionan con Home Life y ellos te acreditan también desde Estados Unidos. Porque en realidad están las opciones porque hay alta flexibilidad para poder validar. Sí. Si nos damos cuenta, en realidad hay varias opciones y nuestros hijos en realidad tienen muchas oportunidades para poder pasar de curso. Y por lo mismo, hoy en día existen muchas opciones. Si queremos rendirle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, tenemos el descanso de saber que hay una legalidad constitucional y también hay la Ley General de Educación, y aún este decreto de los exámenes libres nos protegen para poder hacer esto con total libertad y con la total bendición de saber que en realidad hay un aparataje donde además el Estado tiene que ser garante de que este derecho se cumpla, y tenemos tres opciones diferentes para poder validar los estudios de nuestros hijos para el diseño de cada familia y el deseo y el propósito que tengamos con cada uno de nuestros hijos. Eso respecto a ese tema. Ahora pasamos al punto 2. El punto 2 nos dice, ¿hay distintos estilos para educar en casa, mi amor? Sí, vamos a tocarlo bien por encimita, pero para entender esto vamos a aprender un poquito la historia de la educación que llevamos hoy en día. Esto comienza, la historia de la educación es de los griegos. La forma de educar que tenemos la hemos heredado un poco de los tiempos de los griegos. Para los griegos lo más importante era buscar al mejor maestro, un buen colegio, un buen currículum, eso era lo más importante, buscar al buen maestro. A los 7 años los niños se escolarizaban en Grecia. En Grecia hay que notar que los niños pertenecían al Estado. Los padres no tenían el derecho preferente, sino porque los padres morían, pero el Estado era eterno. Entonces los niños pasaban a ser parte del sistema, se iban de sus casas a los 7 años y ellos se escolarizaban, estudiaban materias como memorizaban literatura, gramática, escritura, matemáticas, música, arte, gimnasia y artes marciales. Entonces ellos se iban con su maestro. Y porque estos niños los griegos pensaban que ellos eran como una tabla rasa, o sea, un libro en blanco, entonces por lo tanto había que adiestrarlos. Entonces los ciudadanos varones, excepto en Esparta, que también se le daba educación a algunas mujeres, los discípulos eran escogidos para ser personas especiales y completar su maestría, su amaestramiento. Estarían listos para impartir, y cuando ya estuvieran listos para impartir el conocimiento a otros, ese conocimiento adquirido. Ese era el sentido de la educación griega. Pero en cambio en los hebreos es distinto. Aquí se toma al niño, no es una tabla de raza, sino que cada persona es responsable ante Dios, ¿ya? Cada uno es responsable ante Dios.
¿Cuál es el propósito? Buscar a Dios en la Escritura. ¿De qué forma se educaban? A todo esto los niños se educaban desde que eran destetados. Se empezaban a educar. Estos niños, como dice el libro de Isaías 28:9, habla de que los destetados se les enseña ciencia, doctrina, ¿ya? Entonces entendemos también que desde que ellos empiezan, digamos, a hablar, se les enseñan. Buscan a Dios en la Escritura, meditan en los testimonios, buscan su voluntad. Hay un versículo ahí en Proverbios 2, del 2 al 6. Del verso 2 en adelante dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y aquí viene el verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, del 9 al 13. Dice así: entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Y tal como está en pantalla, el énfasis del 10 y el 11. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades y que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. El principal objetivo de la educación hebrea era ¿de qué forma se educaban? Era observar y pensar. Observar y pensar. Observar es examinar atentamente. Es guardar y cumplir también. Y pensar es formar, ordenar, relacionar ideas, conceptos. Ellos se les enseñaba mucho a través del canto, de las oraciones. Se les enseñaba a leer, escribir, la historia de la nación, la cultura de la nación, todo se le traspasaba en forma oral, generalmente cuando eran pequeños. Memorizaban la ley de Dios. Esa era la educación hebrea. Y en la adolescencia, a los hombres se les enseñaba un oficio. Desde los 12 años ellos comenzaban, sus padres le elegían un oficio. En cambio, a las niñas se les enseñaba, según lo que vemos en Proverbios 31, se les enseñaba a hilar, a tejer, a cocinar, a cuidar los rebaños, a administrar los bienes de la familia. A todas esas cosas se les enseñaban a las niñas y a los hombres a aprender un oficio. Vemos en el Salmo 78 la forma de aprender que ellos tenían. El principio del Salmo 78. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas, estoy leyendo desde el 2, escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido y que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, porque él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos también, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta es la forma que ellos aprendían. Era explicar los misterios. Los padres, los abuelos contaban estas cosas. En Josué, cuando cruzan el río Jordán, los israelitas, Dios les manda a sacar piedra del medio del río y que hagan un monumento. ¿Y para qué? Le preguntan. Bueno, esto va a ser para que cuando los hijos vean este monumento, ustedes les cuenten lo que pasó acá. Porque también trataban de ejemplificar la educación de ellos. Ejemplificar, mira, este monumento es porque cuando nosotros veníamos y quiero que recuerden esto. Entonces la educación va centrada en conocer a Dios, en conocer, en buscar la sabiduría. Nosotros entendemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces la educación hebrea se iba hacia esto. Ahora, para ello eran muy importantes los niños en un principio, digamos cuando vemos el Antiguo Testamento. Los hebreos observan, piensan, los israelitas usan su cabeza. Ese es el centro de la educación. Y lo vemos que lo han heredado hoy día, porque si vemos Israel, ellos están bien enfocados también en hacer tecnología, en inventar cosas, en sacar cosas de donde no hay. Ellos observan y piensan.
Los griegos, que es la educación que hemos heredado, aprenden lo que dicen sus maestros. De hecho, cuando nosotros hacemos este estudio, tenemos este charla, muchas veces nos tenemos que validar por lo que los estudios dicen, no por la palabra de Dios tanto, porque la gente cree cuando te dicen, mira, se hizo un estudio mundial y tal psicólogo y tal médico hizo eso, y eso como que tiene peso en nuestra sociedad, porque esa es nuestra educación. La Biblia lo dice, pero en realidad nuestra cosmovisión es la estadística lo valida. Claro. Y ahí es bueno preguntarse si en realidad debería ser así. Entonces, más lo que dice, más que incluso lo que dice la palabra. Ahora, en los tiempos de Jesús también, ustedes saben que hasta se había helenizado todo eso, esas partes de Europa y Asia, y también hablaban griego. Las cartas de Pablo fueron escritas en griego, y también los hebreos en ese tiempo habían adoptado este tipo de educación griega, de seguir al maestro. Entonces, por eso que los jóvenes de esa época, de los tiempos de Jesús, seguían a un maestro que era muy distinto a la forma de educar de los hebreos del Antiguo Testamento, como lo vemos en la Escritura. Por la Escritura, yo he mencionado pocos pasajes, pero hay muchos que se hablan de esta forma de cómo educar. Salomón dice en Proverbios 4, del 3 al 4, mi padre me instruyó. Dice que su mamá lo malcriaba un poco, pero su papá lo instruyó. Uno entiende que desde el vientre de su madre uno ya está siendo educado, pues. Pero hoy día pensamos, no, son chicos, no se van a acordar. ¿Para qué los va a llevar a Israel? ¿Para qué van a viajar? Sin embargo, uno entiende, y Jesús le dio un valor especial a los niños. Así también les dio un valor especial a la mujer. Pero Jesús les dio importancia. Los discípulos decían, no lo molesten, váyanse, no molesten, le decían los discípulos. Y Jesús les dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, de los niños del reino de los cielos. O sea, le dio un lugar especial, porque sabe que los niños son súper importantes. Yo creo que, y el mundo hoy día se está volcando, y se han dado cuenta, de hecho, el Papa hizo un llamado a nivel mundial a trabajar en la educación de los niños, porque saben que ahí van a cambiar el mundo. Y ojo con esto, que había hecho un llamado para este año y fue la pandemia, y eso se aplazó a todos los líderes mundiales, porque tienen que ponerse de acuerdo en la educación de los niños, porque por ahí va la cosa. Observar y pensar. Vemos esto, por ejemplo, Jesús hizo ese estilo de enseñanza. Mateo 21, 18 dice, vean la lección de la higuera seca, ¿se acuerdan? Les dio una lección con esa acción. Fíjate en la hormiga, dice en Proverbios 6:6. Miren los cuervos, miren los lirios del campo, observen, vean, piensen, porque así es la educación. Lo que me vieron hacer, ante muchos testigos, vayan y hagan. Esto encarga a los hombres fieles. Lo que me vieron hacer. Lo más importante para la ocasión del hebreo era la Biblia, el texto de la Biblia, la naturaleza que nos rodea, que da cuenta de la gloria de Dios, y la presencia del Espíritu Santo. Adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Santiago 1:5, ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo principal que aparece en la Biblia, que deberíamos transmitir a nuestros hijos. Primero, que memoricen, que canten a través de canto la Biblia. La Biblia es el texto principal de educación. Y Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué hermoso es, El otro día El Salvador tenemos su Biblia, él ama su Biblia, y todos los días lee una porción, cronológicamente. Y me decía: mamá, quedaron 11. ¿Qué 11? Le digo yo. Quedaron 11 ahora discípulos. ¿Por qué? Es que aquí mandaron a matar a Jacobo. Sí, yo no me acordaba de eso. A ver, léeme, ¿dónde? Aquí. Ahora son 11, me decía. Y después le llamó la atención: mamá, mira, Herodes murió agusanado.
Pero él está adquiriendo esa sabiduría, ese conocimiento. Ahora, dentro de la actualidad del homeschooling, hay muchas familias, y esto es como lo más normal. Hay 6 estilos de aprendizaje. Estilos. El primero es el tradicional. El tradicional es el que uno hace en el colegio, pero que cuando lo lleva a la casa, que son textos de estudio, donde el niño es súper cómodo para el papá, porque uno se sienta y realiza el texto de estudio. Tiene el texto del maestro para los padres, claro, que tiene los resultados. Y después evalúas, y haces evaluaciones, que es lo normal. ¿Y por qué es más cómodo? Porque también tú lo puedes delegar, lo puede hacer otra persona, ya sea a través de un colegio online, de un tutor que te venga a clase, que te haga, o algún ramo, del que tú no tengas conocimiento, él te pueden ayudar. Aquí en la imagen está el currículum que nosotros hemos trabajado estos años, que es de Bari Callao, y ahí está Ariela trabajando sus sumas. Claro. Sus benditas sumas de matemática, que es por repetición. No, ya escapa para la suma ya. 49 sumas por hoja. Claro. Entonces, si te gusta, a veces uno puede elegirlo, si te gusta el estilo, o a veces no te sientes capacitado. Entonces esto es fácil, porque el libro, este workbooks, te da toda la herramienta. Tú no tienes que saber mucho, ahí está todo. El niño lee, tú le lee y le explica. O quieres dar exámenes libres, entonces ahí es donde están los libros Munirduc, para poder rendir los exámenes libres, porque así se hace en el colegio. Y luego también lo puedes dar porque es lo único que yo conozco, lo único que uno conoce, porque así fue educada uno. El segundo estilo de educación es el clásico, o método socrático, que se llama. Este estilo estoy interiorizándome, es el que hace el leoncito. De hecho, ahí aparece Yanna con León en su presentación del primer semestre, donde están todos haciendo la timeline, ¿cierto? Ahí está, el timeline es la línea de tiempo. Y ahí están todos con sus atuendos. Este estilo empezó en Grecia y después se reforzó en la Edad Media. En la Edad Media se estudiaba de esta forma. Es a través del trivium. El trivium se divide en tres etapas, donde coinciden con las etapas del desarrollo cognitivo del niño. La primera etapa, que va desde los 6 a los 10 años, no, de los 4 en realidad, es que aquí se ha adelantado 2 años en Chile porque aquí estamos como un poquito más atrasados, pero es de los 4 a los 8. Y esa primera etapa es la etapa lorito, que se le llama, que ellos repiten el conocimiento, aprenden a través de canciones, de señas, de Hoy día tuvimos una experiencia de poder estar en nuestra primera clase de Classical Conversations. Sí, nos hicieron y usan lenguaje de señas, aprendimos coreografía. Sí, nos invitaron. Yo no sé si estábamos más entretenidos nosotros o los niños, pero estuvo muy bueno. Fuimos a una open house, nos invitó nuestra amiga amada Yanna. Y eso es el primer ciclo, donde los niños adquieren conocimiento, porque es muy fácil memorizar en esa etapa. Después esta era de los 4 a los 8. Después de los 9 hasta los 12 más o menos, viene la etapa retórica de debate, viene la etapa en que empiezan a hacer cuestionamientos, como de adolescente. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué asá? Entonces se empieza a hacer que el niño se pregunte. Bueno, en la primera etapa también se aprende a aprender el niño. Y en la segunda etapa del trivium, que es primero la foundation, después essential, hace que el niño se pregunte. Y en la tercera etapa el niño puede expresarse. Ahora, este currículum este estilo, en realidad, se hace gramática, retórica, el arte de hablar, comunicarse, escribir. Son los componentes más importantes. También se ve el arte de hablar, de expresar sus propias opiniones. El tercer estilo es del Charlotte Mason. Este es del siglo XIX. Es de una educadora británica que vivió entre 1800 y 1900. Y este es un método simple, natural, económico. Ella era cristiana. Hay tres consignas en que ella basa su educación. Dice, la educación es una atmósfera. Dice que la educación se puede dar en un ambiente natural. No hay que forzar a hacer una sala clase, no, es un ambiente natural. Tiene que ser dentro de tu ambiente natural. La educación es una disciplina. Hábitos que hay que formarlos reflexivamente, hábitos mentales, hábitos corporales. Le da mucho énfasis a los hábitos de los niños. Y la educación es la vida, un organismo espiritual
que ahí es donde tenemos el compromiso con su palabra. Educación también dice que es la ciencia de las relaciones. A los niños se les da tiempo para jugar, para crear, para participar de situaciones de la vida real. Ahora, hay una parte que me encanta de este método, que nosotros lo usamos también, lo usamos como un ecléctico, que lo vamos a ver, como una mezcla de todo, que es los libros vivos. Él, en vez de tener un workbooks, libros de trabajo donde son textos de enseñanza, ella habla de aprender una materia, pero a través de libros vivos. O sea, es decir, un autor con una pasión por la materia y hecho en forma de cuento. Nosotros tenemos una pila así de libros vivos y no nos habíamos dado cuenta porque estábamos haciendo esta parte del método donde los niños aprenden hábitos, aprendieron de los misioneros, aprendieron a través de la historia de un niño de su edad, aprenden cómo comportarse, aprenden valores, aprenden un montón de las cosas, lo que uno quiere enseñarle, pero con esta lectura que vamos teniendo todas las noches con ellos. Ahora están, pero emocionados, porque estamos con un libro que en realidad se llama La prudencia de los Millers, que en realidad son historias de una familia que tiene sus hijos pequeños. Tienen 5 y es bien particular hijos. Y es bien particular porque cada historia tiene un principio, tiene un pasaje. Ellos por supuesto son cristianos, entonces tienen su reunión familiar, enseñan el principio dentro del cuento, pero es tan entretenido para ellos que ellos esperan su momento para escuchar su historia. Y para nosotros es una bendición movilizar estos principios a través de estos libros vivos, porque ellos los asimilan de una forma mucho más vivencial. Y yo no sé si aprenden más ellos nosotros, pero estamos más orgullosos ya. Oremos para que el Señor nos enseñe a estas cosas. También va con mucho trabajo manual este método de Charlotte Mason. Y actividad al aire libre, etapas vivenciales, experimentales, y en cierta forma uno no se da cuenta, pero parte de la educación en casa empieza a abrazar muchas cosas de estos currículum, y uno se da cuenta que cuando el Espíritu Santo empieza a guiar la forma de enseñar, uno empieza a tomar los mejores aspectos de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo se evalúa esto? La narración, a través de la narración y discusión versus examen. No se hacen exámenes en este método, sino que los niños pequeños explican oralmente lo que han leído y los mayores escriben un ensayo de lo que aprendieron. Así se evalúan. El cuarto es el estudio de unidades. Este es otro estilo de aprendizaje, también lo hacemos con algunas materias como historia, que de repente es tanta información. Por ejemplo, aquí se hace, tú estudias se sumergen los niños en una materia, en una sola materia. Por ejemplo, elige botánica, por ejemplo. Se practica, se ve la botánica en qué plantas hay en tales países, se aprende geografía, se escribe, se canta. Los niños, por ejemplo, es bueno, por ejemplo, cuando se tienen niños de distintas edades, varios, porque todos aprenden a su ritmo. Se hacen labbook, juegos, salidos, manualidades, experimentos, todo acerca de esa unidad, de esa materia. Eso que están ahí en la fotografía son los labbooks, que en realidad yo tampoco los conocía antes de esto. Ahí está abajo la tía Elcita, está ayudando a los niños justamente a desarrollar un labbook donde ellos de alguna forma, a través de armar estos libros vivos, finalmente van aprendiendo ciertas cosas. Eso fue el año pasado, sí, antes de la pandemia. Sí, eso antes de la pandemia. Esto es entretenido para ellos, les gusta. Entonces, es como por proyectos. Tú haces un proyecto y todas las materias se van integrando a ese tópico de enseñanza. Entonces, también es interesante. Y el quinto método, que es unschooling. Él es unschool, ¿ya? Este unschool, esto es un aprendizaje natural. Esto es como hay que vivirlo. Aprenden a vivir tan naturalmente así como aprenden a hablar. O sea, no es que hay que forzarlo, como que los niños van aprendiendo solos. Sin currículum, sin estructura, el niño dicta lo que quiere, él establece el ritmo del aprendizaje. Y obviamente estimulado por sus intereses más personales. Estimulado, claro. El papá tiene que aprender a seguir al niño, en este caso. El aprendizaje es constante, todo el tiempo. El niño te pregunta, no sé, ay, mira, me gustó esa piedra, mira la piedra, ¿qué tal? Todo momento enseñanza, de acuerdo a los intereses del niño. Ves el valor que tu hijo, tienes que notar en qué se especializa, y es motivante, pero siempre también requiere, yo conozco niñas grandes que siguen homeschool, he visto testimonios de ellos,
y les gusta la música y se pueden especializar en lo que a ellos les gusta. Este currículum no sigue exámenes ni nada. También se pueden validar por Escuela Sombrilla, de acuerdo a lo que se sabe. Pero se recomienda para personas, por ejemplo, artistas, bailarines, todo. Este es un estilo ideal, ¿ah? A personas especiales, digamos, científicos, ¿ah? Que se especializan en esa área. Ahora, el último estilo es el ecléctico, ¿ya? El ecléctico, que mezcla. Nosotros nos dimos cuenta que tenemos un estilo ecléctico. Tenemos un poco de Charlotte Mason, el estilo tradicional, el estudio de unidades. Nosotros tenemos de todo un poquito. Así que ese es el ecléctico. Bueno, Oscar, también es una educación, por supuesto, equilibrada y también hay un cierto grado de planificación. Esto no es improvisación. Sí, en todos los estilos. Me acuerdo que el testimonio de esta chica que era Unschool y con la mamá mostraban su planificación anual, así era como una carta tan gigante, así, tenían los horarios, todo. O sea, no es que sea libre, porque todos los métodos, si no hay planificación, no funcionan. No vas a hacer ni la mitad de lo que esperabas. Entonces, estos finalmente son distintos métodos. ¿Por qué los planteamos? Porque en realidad era una pregunta también. Ver cómo en realidad puedo educar a mi hijo. ¿Cuáles son las opciones? Porque, como hemos conversado y vamos a ver ahora, la idea no es, en cierta forma, repetir el modelo formal del aula dentro de tu casa. Entonces, al existir distintos estilos, distintos métodos de aprendizaje, podemos de alguna forma ir viendo en el niño y pidiéndole guía al Espíritu Santo qué es lo más adecuado para cada uno. Inclusive en algún minuto, nosotros tenemos 3 niños, pensar y hemos visto que cada uno tiene intereses diferentes. Entonces, por ejemplo, para movilizar un aprendizaje de lenguaje, de historia, de ciencias o de matemáticas, probablemente hay un método que sea mucho más efectivo con Salvador, pero no tanto con Ariela. Entonces hay otro que sí funciona para ella y que finalmente logra el mismo propósito, pero con un distinto estilo. Y eso es lo maravilloso de la flexibilidad, porque en realidad nosotros podemos ir conociendo el corazón de nuestros hijos. Sí, a nosotros nos hemos tenido que ir flexibilizando porque nos damos cuenta que no queremos tampoco que sea forzado, así como ya, siéntate, ya, ahora te trabaja, ya hazte esto otro. También hemos ido orando y viendo qué funciona, hemos ido como probando, oye, esto es bueno, mira, con esto aprendemos todo, mira, y hemos ido como innovando en eso. Y lo último, para ir cerrando, en realidad esto tiene que ver ya con algunos tips para hacer la bajada, porque sabemos que finalmente, hoy por hoy, todos estamos educando en casa. Abuelos, padres, tíos que tienen a niños en casa, en cierta forma por la pandemia, tenemos que ser parte de la educación. No podemos aislarnos y decir, no, si tiene su computador, tiene su clase y tiene su guía. En realidad todos podemos ser parte de los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, si tengo a mi hijo en casa, ¿cómo hago para educarlos? ¿Cómo parto? Si inclusive a mí me inquieta quizás probar esta visión por los meses que quedan, antes de quizás tomar una decisión. Vamos a ver algunos tips muy importantes que en realidad están más basados en la experiencia y consejos que tienen que ver con lo que hemos vivido durante estos 3 años, pero que creemos que les pueden servir mucho. Para eso vamos a hacer un pimponeo de 7 puntitos rápidamente para que de alguna forma podamos ayudarnos todos. Lo primero es que para nosotros lo fundamental, el educar en casa tiene que comenzar con el Señor. O sea, si la base está en Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Es la base. Por lo tanto, nosotros no concebimos la educación en casa sin iniciar con el Señor. Sin iniciar con su devocional en la mañana en el desayuno, todos los días de lunes a lunes. Que una de las primeras materias, podríamos decir, que ven es la lectura de su porción bíblica, que es distinto al devocional, donde hay una planificación, donde ellos leen una porción bíblica, tienen que sacar un versículo, rema para su vida, y que anotarlo, escribirlo en un cuaderno, incluso representarlo a través de un dibujo, permite que ellos vayan asimilando la palabra del Señor de una forma muy diferente. Yo cuando empiezo a hacer la clase, lo primero que hago es le impongo mano, empiezo a orar por ellos, consagramos el día delante del Señor, y en realidad es cumplir Deuteronomio capítulo 6, ¿me explico? En la levantada, en la acostada, en el camino, en la casa, repetir. Así que lo primero es comenzar con el Señor. Lo segundo, no intentes copiar el colegio en tu casa, ¿ah? Que es lo que habla el testimonio de que es agotante eso, ¿ah? Es agotante. No podemos duplicar
la escuela pública en un ambiente privado. Eso no se puede hacer. Y es lo que a veces cuando intentamos hacer eso, porque eso es lo único que conocemos. Y la presión que experimentamos por la familia para certificarnos, para evaluarnos, a veces puede ser destructora, nos puede destruir a nosotros y el desarrollo emocional también intelectual del niño. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuevamente para un nuevo estilo de educación. Pero mira, a veces nosotros tenemos los valores súper trastocados. Es tan importante la educación escolar, digamos, intelectual. Y yo conocí a una mamá, por ejemplo, que no traía a su hijo de 11 años, 12 años a los ENFA. Yo le decía, pero no, es que no quiero obligarlo, porque me decía, no, es que yo quiero que él quiera venir, no quiero que le tome adversión a la iglesia, así que no lo quiero traer obligado. Y un tiempo que ya el niño no quería ir a los colegios, no, él tiene que ir, pero ¿para qué lo obliga? Le dije yo. Si no es más importante el conocimiento del Señor que el conocimiento que le pueden dar en el colegio. ¿No es más importante eso, le decía yo? Ya, entonces tenemos que ir cambiando nuestras estructuras mentales. De repente tenemos la educación escolar aquí y el que conozcan al Señor lo tenemos como por acá abajo. Entonces no traer el colegio es básico, o sea, en realidad... Olvídese el pupitre, olvídese nuca con nuca, olvídese el uniforme, olvídese de la pizarra. Finalmente es muy frustrante intentar traer el aula a tu living comedor. Sí, no, y lo otro que empiezas a hacerle matemática, todo, y la Biblia sí un poquitito. Y después te das cuenta que en realidad necesitas más conocer al Señor y matemática y lenguaje un poquito es menos. O sea, en realidad, de hecho, la palabra del Señor nos ayuda a desarrollar inclusive otras materias. Y es más, nosotros hemos visto que con 2 horas y media de aprendizaje efectivo, desarrollados en cápsulas, con break y merienda entre medio, equivalen técnicamente en avance a más de un día de educación en un aula con 20 alumnos. Y lo importante en este caso es definir los objetivos generales que nosotros vamos a hacer en casa. No podemos planificar el minuto a minuto, lo que decía Valeria con Carlos recién en su testimonio, la flexibilidad en este caso es la clave. La flexibilidad es la clave. Y tenemos una oportunidad de que si no traemos un aula, si no tenemos una experiencia de aprendizaje en casa, podemos de alguna forma sumergirnos en lo más importante, que son los intereses que tienen nuestros hijos, para que de alguna forma nosotros podamos movilizar los contenidos y los aprendizajes de una forma más efectiva, mucho más efectiva. Hay una cita de un experto en educación, que en realidad él falleció hace creo que un par de meses atrás. De hecho, los videos de él, en los TED que ellos tienen, Sir Ken Robinson, si usted lo puede buscar, Ken Robinson tiene un tremendo video que se llama "La escuela mata la creatividad", que eso en realidad yo lo vi hace muchos años atrás y como que me hizo clic respecto de lo que implica el poder desarrollar la habilidad de nuestros hijos en este entorno. Y él dice que no hay ningún sistema educativo en el mundo que le enseñe danza a los niños, de la misma forma en que le enseñan matemáticas. Y él pregunta, ¿y por qué no? Él dice, esto es tan importante como la matemática. La matemática es súper importante, pero también la danza, el teatro, el arte. Porque los niños bailan todo el tiempo. En realidad todos lo hacemos. Todos tenemos cuerpo, ¿cierto? Pero lo que pasa y lo que él concluye es que cuando los niños van creciendo, el sistema educativo en general lo que hace es enfocarnos progresivamente de la cintura para arriba del niño. Y después, ya de los 8 años, 9 años, nos centramos solo en su cabeza. Y después de los 13 nos centramos solo en un lado de la cabeza. Y finalmente terminamos desarrollando puros estudiantes universitarios, puros ingenieros, puros médicos, puros abogados. Y finalmente nos privamos de poder quizás desarrollar otras cosas que en nuestros hijos pueden dar mayores frutos y pueden estar incluso alineados con su llamado y con su propósito personal. Habría que preguntarse, que se hicieran esta pregunta. Si no tuviera que rendirles cuentas a nadie y no me controlaran la opinión pública, ¿qué desearía enseñarle a mis hijos en sus primeros años? ¿Qué es lo más importante? ¿O qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero sembrar en sus corazones? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Tercer punto, y es básico para que usted no se frustre en el proceso, ¿cierto? Primera de Corintios 14:40 dice, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden.
y con orden. Esto es muy claro. O sea, en realidad, sí, la flexibilidad es importante, pero la flexibilidad igual se sujeta a horarios y rutinas. De hecho, rutina y horario, en ese orden. La rutina, de hecho, viene en francés rutina, algo así se pronuncia, que en realidad es un hábito que se adquiere por repetición. O sea, tú una tarea y una actividad la repites muchas veces y se establece rutina. Y el horario es el plan para realizar las rutinas y conseguir un objetivo que está establecido de antemano. Y obviamente lo que hace el horario es organizar las rutinas que tú tienes con tus hijos en términos de educación. Entonces es muy importante, y para los niños les da un sentido enorme de seguridad tener un horario y tener rutinas. El que ellos sepan que todos los días tienen que levantarse a las 7:30, que a las 8:30 estamos con el devocional desayuno, que a las 9 están con su Biblia, con su clase de inglés, que están hasta las 12:30 máximo con su clase, después están con sus delegaciones, ¿cierto? En la cocina, en el baño, que almorzamos a la misma hora, que el ensayo de piano a la misma hora, que el tiempo de juego a la misma hora, y que eso uno podría decir, oye, pero la rutina termina siendo agotante. No, a un niño le genera seguridad, le proyecta confianza el saber que existen estas rutinas y que además están programadas en un horario con objetivos específicos. No son por azar, no son porque el mundo lo dice, no son porque todo el mundo lo hace, sino porque estamos tratando de desarrollar propósitos en sus vidas. Así que es muy importante disponer horarios para cada rutina. Hora levantada, ¿cierto? Hora para el deber, hora para clase, hora para el tiempo libre y sobre todo hora para el Señor, hora para la Biblia. Educar en casa no es vacaciones. El Salvi me la cobró el otro día, pues yo le decía al Dani, ya Dani, porque después del almuerzo, él sabe que el Dani se queda como en la término del almuerzo, almorzamos todos juntos, gracias a Dios ahora en este tiempo, y yo me paro y saben que tengo un tiempecito con la Biblia. Entonces ese día teníamos otras cosas que ya Dani, me voy porque quiero preparar algo que me falta. El tema le dije yo, el Salvi me mira, ¿y tu Biblia? Oh, sí, hijo, mi Biblia, tienes razón. Oh, es tan importante el testimonio porque ellos saben que es tan importante, por eso que para él es importante leerla todos los días, porque ve a los padres que para los padres es importante hacerlo. Ahora, una sugerencia en general para los que de alguna forma están en casa. Es muy, muy distinto desarrollar toda esta actividad, entre comillas, educativa en la mañana. Emplear sabiamente la mañana en realidad trae otros frutos. Después del desayuno, después de sus delegaciones básicas, su cama hecha, están vestidos, está su devocional listo, es cuando la mayoría de los niños están en su mejor momento para poder recibir y poder de alguna forma digerir todo lo que tratamos de entregarles, porque están más frescos y su capacidad de atención es máxima. Planifica tu clase. Aquí nosotros tenemos también es flexible, obvio, hay cosas que no todos los días, pero pueden darse como uno espera. Pero el planificar la clase nos va a dar tranquilidad y seguridad. No hay que improvisar tanto, porque hay que entender cuál es el fin último de esta lección. La Biblia dice en Proverbios 21:5, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Un minuto invertido en la planificación de actividades ahorra hasta 10 en la ejecución de las mismas. Es una máxima en la gestión del tiempo. Verdad. Y se aplica para todo, ¿eh? Un minuto de planificación te ahorra 10 de ejecución. Sí, y después yo cuando uno planifico y empiezo a ver en el momento lo que les voy a hacer, uno se enoja, las cosas no salen, el computador no puedo imprimir. Todo se atrasa. Y los niños, en ese instante que ya te demoraste, ya se te van, ya se perdieron la atención. Entonces es importante planificar. Aquí tenemos una muestra de lo que es la planificación del mes de julio de Salvi, donde en realidad él iba tarjando cada vez que terminaba sus actividades, la porción bíblica que le tocó leer, la lección de lenguaje, el tema de escritura y caligrafía, sus talleres de matemática. Y él de alguna forma iba avanzando y en realidad para él muy satisfactorio ver cómo se va tarjando, y cuando termina con mucho gozo nos muestra su planificación completa. Y en este sentido muy importante también que aparte de la planificación tengamos claro que el enfoque de la educación en casa no está fundada necesariamente en las calificaciones. Puede que sea importante para algunos, me explico, pero en este caso el trasfondo tiene que ver con el propósito que tiene cada uno de los contenidos que queremos enseñarle a nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Es necesario ayudarlos a comprender primero que todo cuál es el propósito o el sentido de lo que queremos enseñar o de lo que queremos que ellos aprendan. Y no prepararlos simplemente para una evaluación que va a terminar una calificación. Seamos honestos, los que estamos presentes, que estuvimos en la educación formal, cuando teníamos que estudiar por una prueba y el profesor pasaba 5 unidades por ese periodo y le preguntábamos, profe, ¿qué entra para la prueba?
No, la 1 y la 3 nomás. ¿Qué es lo que estudiábamos? La 1 y la 3, ¿me explico? Porque en realidad estábamos condicionados justamente al aprendizaje, queríamos a la calificación. Estábamos de alguna forma respondiendo a la calificación. Y en realidad el mundo responde a las calificaciones, ¿me explico? Y en general es la medida métrica con la cual se evalúan muchas cosas. Y es lícito y es necesario, sí, también es necesario, porque nosotros también evaluamos, hacemos pruebas, le hacemos exámenes, de alguna forma le hacemos ciertas evaluaciones, porque también es importante ver los avances y es importante que de alguna forma también nosotros tengamos un modo de hacerlo, pero no es el fin último. ¿Me explico? Para mí más importante no cómo le va en la prueba, sino que yo entiendo que él está digiriendo los contenidos. De hecho, el mismo Ken Robinson decía que el papel del docente en realidad es facilitar el aprendizaje. Eso es todo. ¿Cuál es el parte del problema? A criterio de Ken Robinson, que la cultura educativa dominante en este siglo no se ha enfocado en el enseñar, que la cultura educativa dominante no se ha enfocado en el aprender, sino en evaluar y calificar. Por eso el Señor nos habla de que tenemos que cambiar esa cosmovisión. En el primer libro de Samuel 16 dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por la apariencia, por la calificación, por la evaluación, por la nota final, por el promedio. El Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Sexto. Dice, enseña habilidades vitales. En Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Yo digo, pucha, no le invierto tanto tiempo como quisiera a los hábitos de su limpieza, sus hábitos personales, a las responsabilidades de la casa, a que ayuden en la cocina, la jardinería, y además también actividades artísticas, música. Les encanta, bueno, a los niños todos les encanta la música, la alabanza, un deporte, enseñarles tejer, trabajar la madera, o sea, tantas cosas que dejamos, nos centramos en esta parte, como decía el Dani, en la cabeza. Y en un lado. Entonces, deberíamos ellos aprender que tienen responsabilidad en la casa. Yo le había orado al Señor, no sé si lo conté, que venía una señora que me ayudaba una vez a la semana acá, me hacía un aseo general, venía todos los jueves. Y yo ya es una señora que tenía de la casa de mi mamá, de que era soltera. Y yo decía, hoy señor, la señora Margarita ya está como viejita, sí. Ya, sí estaba viejita. Era de los tiempos de Sara, sí. Entonces de dije, Rebeca. Ya, señor, pero cuando ella deje de venir, va a ser el momento en que tú consideres que los niños ya van a tener que empezar a hacer esas delegaciones. Y le oré esa, y ya, descansé. Y la señora, no pasaron 2 meses y dejó de venir, así que chuta. Entonces ya estaba atrasada con las delegaciones, pues entonces ahí tuvimos que, ya tú el baño, y se van turnando para que todos vayan aprendiendo. Entonces una semana le toca el baño a uno y a la cocina al otro, ayudar en la cocina, a poner la mesa, a sacarla, a barrer el piso, y así vamos turnando. Salvador 18 aprendió a hacer el fuego y a limpiar la parrilla, muy importante. Sí, y a veces uno le cuesta darle tiempo, porque uno sabe que uno lo haría más rápido sin ellos, porque no tengo que estar dándole instrucciones. Bueno, ellos ya saben hacer el pan, les escribí en un post-it la receta y saben dónde se guardan las cosas, saben ocupar la balanza y saben las medidas. Entonces, y ellos hacen el pan solo y lo echan tengo una batidora que le cambia cosas y con eso amasan. Y después hacemos las bolitas. Pero yo sé que es difícil porque ellos se van a demorar mucho más. Y uno siempre anda corriendo. Pero no importa, porque el tiempo que se invierte ahora, al final, a futuro va a ser la ganancia. A futuro ya la estamos viendo. Ya estamos viendo la ganancia, que uno empieza a descansar cuando mecánicamente empiezan a hacer cosas que sabe que son sus delegaciones. Y ya no le gan tanto. Y acá delegan menos. Pero lo importante es que estas cosas incluso van desarrollando su creatividad, van desarrollando incluso el ir conociendo nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas tareas. También va a ir viendo, uno puede ir evaluando y observando a los niños, va a ir viendo que tienen inclinaciones, algunos ya claramente por la música, por el deporte, por la cocina. Sí, alinean la ensalada, ya les quedó salada una vez, pero ahora ya saben las medidas, ya le echan y la prueban. Y sabes que ya aprendieron, yo digo, porque a mí me costó tanto cuando empecé a cocinar saber cuánta sal le tenía que echar a la ensalada. Pero ahora ellos ya de chicos ya saben ya.
De hecho, el mismo que Robinson dice que su argumento es que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Deberíamos darle el mismo estatus. Y en realidad sí es importante, por supuesto, que puedan desarrollar la academia, pero hay otros aspectos, como decía Carlos y Valeria en su testimonio, ¿cierto?, que se pueden desarrollar cuando ellos están en casa. Ahí, ¿cierto?, cosechando en la huerta, con sus delegaciones en la cocina, desarrollando habilidades musicales. Entonces es muy importante que estas habilidades vitales también puedan tener una oportunidad dentro de nuestro programa, de nuestra planificación y de nuestro horario. Nada es fácil, nada es fácil. Y lo último, y con esto queremos terminar el día de hoy, que en realidad es algo bien importante, el juego. Esto es independiente de la edad, ¿me explico? Juguemos con ellos. Juguemos con ellos. De todo, o sea, desde... Alberto siempre nos cuenta que esa era su forma de relacionarse con sus hijas, el juego, cuando llegaba el trabajo. Jugaba con ellas, ¿cierto? Y ellas de alguna forma se lanzaban sobre su papá porque sabían que iban a encontrar brazos seguros y sobre todo un tiempo de calidad con él. Y en realidad esto es algo que me acuerdo que una vez estábamos jugando al Gánese al Toro y Ariela se cayó hacia el lado, yo era el toro, imagínense, claro, ella tuvo, al final nunca supimos, el señor la sanó, pero tenía tanto dolor en su brazo que terminamos la urgencia tomando la radiografía, no podía levantar el brazo, no sabíamos si se lo había luxado, gracias al Señor no era fractura, pero Dios permitió que en 24 horas estuviese sana de nuevo. Y me acuerdo que cuando llamé a Alberto para que orara por nosotros y por Ariela, termina de orar y me dijo, Daniel, ¿te puedo decir algo? Sigue jugando con ella. Sigue jugando con ella. Como que eso no te traume a decir, no la voy a tocar más. Entonces ahora ya la lanzo al aire, hacemos otras dinámicas, pero finalmente terminamos manteniendo el contacto. El juego no es tan solo un recurso didáctico que uno puede decir, ya ahí está, vayan, jueguen, tienen un rato libre. Hoy por hoy, es un objetivo educativo por sí mismo. No es una distracción, es parte de la educación. Incluso puede ser la parte más importante de su educación. Porque en el juego los niños tienen la capacidad de sintetizar y darle sentido a todo lo que aprendieron cuando estuvieron, ¿cierto?, con su currículum. De hecho, Albert Einstein decía que los juegos son la forma más elevada de investigación. Más elevada. Y por eso también es una oportunidad donde podemos nosotros estar con ellos. No es que tengamos que hacerle todo el horario del día a los niños y tener estructurados los minutos para que tengan la jornada de las 8 horas que tenían en el aula acá en la casa, ¿no? Les decimos 2 horas y media a veces es suficiente para poder traspasar los contenidos del currículum. Y materia cortita, 20 minutos de esto, 20 minutos de lo otro. Así. Y el resto, miren, y si se quieren aburrir, oye, a nosotros no nos pasa, pero tenemos papás que nos dicen, no, es que mi hijo está, papá, estoy aburrido. Deje que se aburra, pero en ese aburrimiento interactúe con él, porque eso conduce a la creatividad y al aprendizaje. No tenga entretenido a su hijo todo el día, no se trata de eso, pero sí de alguna forma de volcar nuevamente lo que el Señor nos ha repetido innumerables veces durante esta charla y que de alguna forma se refuerza en Lucas capítulo 1, verso 17, que Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y el juego es una muy buena oportunidad para poder de alguna manera atrevernos a conocer el corazón de nuestro hijo, donde más conocemos realmente sus habilidades, donde más reconocemos cuáles son sus intereses, donde más reconocemos su creatividad, es cuando nos ponemos a nivel de él y jugamos con él. Y es importante. De hecho, tú no tienes... mi papá jugaba conmigo, al matar comer, oye, pero salía corriendo con mi hermana y me llegaba a hacer pipí cuando me iba a agarrar. Entonces, pero esas cosas hacen que uno después sea fan de su papá. A lo mejor el papá no era tan bueno, era medio ausente, tenía problemas de matrimonio, pero no importa, jugaba conmigo. Entonces, eso a uno le da un valor, le da una forma de relacionarse con el padre. Entonces, para nosotros lo más importante, y se los comentamos como una experiencia personal, es que esto, y tomándome incluso de los testimonios que hemos escuchado, de los distintos matrimonios, lo que hablaba Carlos con Valerio hoy día, nos permite conocer a nuestros hijos, nos permite relacionarnos con ellos, y nos permite sobre todo poder ser una oportunidad de sembrar lo más trascendente en sus vidas, que es algo que finalmente no lo vamos a encontrar en ningún currículum y claramente no vamos a encontrar en ningún texto, pero sí está en nuestro corazón. Y ese es el mayor gozo que vamos a tener, de verdad. Ese es el mayor gozo. No tengo mayor gozo que este. Y póngale cuidado porque el Señor no pone versículos al azar, ni tampoco está haciendo una hipérbole. El mayor gozo. De verdad es el mayor gozo. ¿Por qué? Porque hemos visto también que es el mayor pesar de muchos padres. Ver que sus hijos no están abrazando la fe de ellos. Pero el gozo mayor es que pueda oír que sus
y nuestros hijos andan en la verdad. Y yo creo que esta es la oportunidad que tenemos. Dios tiene a nuestros hijos en casa. Esta pandemia ciertamente puede tener muchas interpretaciones, pero la oportunidad que podemos ver detrás de todo esto es que podemos reconciliarnos, podemos volcar nuestro corazón de vuelta a ellos, y ciertamente a través de esto que hemos conversado durante estas 4 charlas, el poder tener este maravilloso gozo y esta esperanza de ver que ellos caminen en la verdad del Señor.